Bueno, necesito conocerme para ser espiritual. Esta es una de las frases que más, las que viene, que les voy a compartir de Teresa, es de las frases que creo más me han ayudado y han marcado mi vida. Desde ahí es que yo me he dedicado al conocimiento propio en búsqueda de una espiritualidad más auténtica. Escuchemos lo que dice Teresa. Conocimiento propio es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean. ¿Qué nos está diciendo Teresa? Está hablando de los manjares espirituales. Conocimiento propio es el manjar, es el pan con que se ha de comer todo, como acá en Chile, no sé en otros países, pero en muchos que me ha tocado vivir, el pan es como fundamental, esencial para acompañar las comidas. Mucha gente hoy por dieta no lo hace, pero siempre ha sido una característica, y en el tiempo de Teresa mucho, que las comidas se acompañan con pan. Teresa entonces pone este símil. El conocimiento propio es el pan con que todo alimento espiritual se ha de comer. Mire qué mujer más sabia, con los pies más puestos en la tierra. Desde ahí es que yo me doy cuenta que tenía que conocerme para hacer un camino auténticamente espiritual. Dice en otro momento, es cosa tan importante este conocernos que no querría en ello hubiese jamás relajación. Uno esperaría que una monja de clausura, cierto, carmelita, dijera, en la oración no haya relajación, en el silencio no haya relajación, en la austeridad, lo que sea. Pero jamás uno se imaginaría que va a decir no haya relajación en el conocimiento propio. Esto hace ver, esto le mereció el título de la santa psicóloga. Ella se da cuenta que sin conocimiento propio es imposible un viaje auténtico espiritual. ¿Por qué? Porque para ella fundamos la casa sobre arena. Y así vemos cómo tantos pseudo espirituales, personas que se tienen por muy espirituales, caen, pero así en forma vertiginosa. ¿Por qué? Porque no se conocían. No bastando con esto, dirá, esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, jamás, por subidas que estemos en los cielos de ¿eh? Y aún agregará con la gracia que le caracteriza a ella. Es desatino, es tontera, ¿no? Pensar que hemos de entrar en el cielo, ahí se refiere el cielo de nuestra alma, y no entrar en nosotros conociéndonos. ¿Cómo vamos a entrar en el cielo si no nos conocemos? ¿Cómo vamos a vivir el reino que decía Jesús aquí si no nos conocemos? En este sentido, Teresa es una mujer impresionante que en ese tiempo se haya dado cuenta que sin conocimiento propio es imposible un ascenso espiritual real, auténtico. Puede haber pseudos caminos espirituales, falsos caminos espirituales, ¿no? Que aparentemente te hacen creer que son muy espirituales, pero como hemos visto en este tiempo, ¿no? A la primera de cambio, ¡pum!, se hunden porque la casa está fabricada, sus cimientos, no en conocimiento propio, sino en imaginaciones, en devociones, pero no en la roca sólida que es conocerse. ¿Y por qué para Teresa es tan importante esto de conocerse? ¿Se te ocurre? Yo dediqué toda mi vida, he dedicado al conocimiento propio por esta razón. Y me he dado cuenta, poco a poco, yo obedeciéndola a ella, comencé este camino del conocimiento propio cuando vi en su obra cumbre, que es el Castillo Interior, de la cual yo me he especializado. Yo llevaba unos años dándolo y no me conocía. Y cuando llegaba a la primera puerta, porque ella va pasando puertas de estados hasta llegar al interior, va pasando 7 estadios. Y en el primer estadio ella dice conocimiento propio. Sin esto no continúe en la siguiente puerta.
Si no te conoces, no tiene sentido. Yo entonces no lo entendía y yo daba el castillo interior sin conocerme, o sea, de memoria. Hasta muy mística, muy elevadas, experiencias místicas de las moradas más internas, pero en realidad no tenía idea de lo que estaba hablando. Tengo que confesarlo. Creía saber lo que hablaba. Entonces, siendo obediente a esta maestra espiritual, dije, voy a comenzar con el conocimiento propio y lo hice. Y empecé así con el enneagrama, lo hice, me encantó y empecé a profundizar de forma autodidacta. Seguí con las sombras de Jung, me metí al máximo, seguí profundizando y las sombras para mí es una maravilla. Yo creo que reconocer la sombra, integrarla, es un antes y un después en la vida. Te lo digo por experiencia propia y de muchas personas que han vivido el taller de la sombra conmigo. Y así después me metí en los sueños para poder a través de los sueños sacar del inconsciente mucho material que estaba en mi inconsciente y yo no lo hacía consciente. Otra herramienta maravillosa y que por eso me dediqué y profundicé para hacer talleres, porque he visto cambios maravillosos en personas que han asumido aspectos de su inconsciente a través de los sueños y los han podido hacer conscientes. Y esto ha implicado un crecimiento exponencial en sus vidas. Impresionante. Entonces, estas 3 herramientas que yo usé, hay muchas otras, son las que yo uso, a mí me llevaron a ir conociéndome y ayudando a otras personas a conocerse. Solo ahí pude comprender por qué para Teresa es tan importante el conocimiento propio para un auténtico camino espiritual. Y te voy a explicar por qué. Resulta que cuando tú te vas conociendo, vas reconociendo qué es lo que podemos conocer realmente. No podemos conocer nuestra alma, nuestra esencia, porque eso es inconocible. Ya iremos entrando en eso, porque es inconocible como el mismo Dios. Es algo que no cabe en nuestra pequeña mente. Pero sí lo que es conocible es nuestro ego, el personaje que hemos formado desde chiquititos, desde niños, dadas las situaciones históricas, familiares, culturales, que nos han rodeado, traumas, llamémosle lo que queramos, esa niña herida, ese niño herido que está detrás del personaje que vamos creando, y detrás de la sombra, detrás del eneatipo, del personaje del eneagrama. Todo esto está detrás en esta creación del personaje, del ego, que es necesaria, por algo la creamos, para poder subsistir en esta dimensión 3D, vamos creando un personaje, ¿cierto? Entonces, trabajando la sombra, el eneagrama, los sueños, uno se va dando cuenta de todas las trampas que como adulto, me sigue haciendo este personaje que, que yo he creído que es mi verdadera identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este personaje que he formado desde la infancia y como te dije, viene de un niño herido, de una niña herida, toma la batuta de mi vida y se hace pasar por mi verdadera esencia, por mi verdadero ser, ¿qué es lo que ocurre? Que no me permite conectar con mi esencia. ¿Por qué? Porque un ego herido es tiránico, no te permite tomar distancia. Y al no poder tomar distancia, ¿ya? Del ego, del personaje, no puedo conectar con mi esencia. Eso lo descubrí, que toda esa energía que gasto defendiendo, eso queda muy claro en el trabajo con la sombra, ¿no? Que gasto defendiendo a un personaje creado, que me he creído que es mi esencia, por lo tanto lo defiendo, toda esa energía que gasto ahí se puede emplear en conectarme con quien soy de verdad y no seguir defendiendo a un personaje que no es mi esencia. Entonces Teresa, muy hábil, es capaz de darse cuenta que si no nos conocemos, si no conocemos a este personaje y todas sus heridas, porque no hay nadie que se salve de no tenerlo herido, y no somos capaces de reconocer sus trampas, sus limitaciones, es imposible que lo podamos sanar. Entonces el camino comienza conociéndonos, sanando a este personaje, y una vez que este personaje está sano, podemos dar el salto a nuestro verdadero yo. Y no porque lo hagamos nosotros,
Cuando el falso yo baja, cuando el falso yo empieza a disminuir, a quitarle el protagonismo, espontáneamente empieza a emerger tu verdadero ser, sin ningún esfuerzo tuyo. Por eso hay que pasar, como siempre digo, por el falso yo para poder llegar al verdadero. Y por eso Teresa se da cuenta que es imposible un auténtico camino espiritual sin pasar por sanar a este personaje herido, y para sanarlo tengo que conocerlo. Si no es posible, ¿cómo voy a sanar lo que no conozco? Por eso, de ahí la importancia, y vuelvo a repetir antes de terminar, la frase de Teresa, que ahora la vas a entender mucho mejor. Conocimiento propio es el pan con que todos los manjares se han de comer, los manjares espirituales. Es cosa tan importante este conocernos que no querría en ello hubiese jamás relajación. Esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar. Pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros conociéndonos, para Teresa es tontera, desatino, dirá en su castellano antiguo. Así que qué maravilla comenzar este teresiando con este pensamiento tan enraizado, con los pies tan puestos en la tierra de esta fabulosa mística Teresa de Ávila, una coach espiritual de peso. Ahí si ven, les estoy acogiendo en el calor de mi hogar. Ahí está el castillo, lo tengo, mi castillo interior, que es la obra cumbre de Teresa, a la cual he dedicado muchos años de mi vida, desentrañando la experiencia atemporal y quitándole todos los ropajes para conectar con esta gran mística, esta gran mujer que fue valiente para entrar dentro de sí, conocerse y poder conectar con su verdadero ser, con la divinidad que ella dice la habita. Nos vemos en el próximo Teresiando.